Configuración de puertos de entrada y salida en el microcontrolador PIC16F628. Los microcontroladores PIC poseen diferentes periféricos. Esos periféricos, en la mayoría de los casos, están conectados a los terminales externos del chip. Uno de los periféricos más importantes son los puertos de entrada y salida. Aquí os pongo algunos ejemplos de PICs y veis en colores la disposición de los puertos. Normalmente, internamente, lo que tienen los puertos son 8 bits. Hay chips que tienen justo una correspondencia entre los bits internos del puerto y el patillaje externo. Por ejemplo, en este chip, que es bastante utilizado, PIC16F88, lo que vemos es que tiene dos puertos, puerto A y puerto B, ambos de 8 bits, y todos ellos están mapeados en pines externos. Sin embargo, hay otros que, a pesar de que internamente el registro tenga 8 bits, pues no tienen tantas patitas externas. Es el caso, por ejemplo, del PIC16F877A, que posee 5 registros, pero no todos ellos tienen 8 bits externos. Por ejemplo, en este caso, el registro RE, solo tiene 3 bits accesibles desde el exterior. Uno de los chips más pequeños de la familia es el 12F675, hay varios de este tipo, y como veis aquí, solo tiene un único puerto de 6 bits externos. Internamente tiene 8, pero solo hay 6 señales externas de entrada y salida. Algo importante es que los pines de entrada y salida pueden tener varias funciones a la vez. Por ejemplo, en el PIC que estamos utilizando, el 628A, vamos a tener, por ejemplo, que RB0 tiene la función de ser una entrada o una salida del registro B, pero también un puerto de interrupción, o RB1, por ejemplo, está conectado a el puerto serie del chip, el puerto interno serie. Ahí tenemos RX y TX. Si nos vamos al registro A, pues vamos a ver, por ejemplo, que aquí vamos a tener en el RA1, RA0, dos entradas analógicas del comparador analógico. Vamos a tener alguna más, a ver si lo encuentro. Vamos a tener, por ejemplo, salidas del comparador en RA3 y RA4. Bien, ¿cómo configuro entonces todos esos valores del chip? ¿Cómo convierto un pin como entrada o como salida? Bueno, pues para ver mejor esas funciones múltiples dentro de los pines, he elegido uno de los más sencillos, es RA5, del PIC16F628A, y como veis, hay un montón de electrónica. Este es el puerto más sencillo, como digo. Hay otros que pues, tienen más complejidad porque tienen más funciones. Los tenemos que fijar en estos latch. Un latch no es más que un flip-flop, ¿de acuerdo? Activado por una señal de reloj, ¿de acuerdo? De manera que si esta señal de reloj está activa, lo que haya en la entrada D sale en la salida Q. Este primer latch está conectado al bus de datos. Y como veis, aquí hay una señal de escritura, write port A. Es decir, lo que esperamos es leer algo del bus y grabarlo aquí. Y como veis, lo que se graba aquí sale por esta línea hasta esta entrada de esta puerta tan rara. Ahora hablamos de ella. En este registro, que se llama tris, lo que vamos a tener también es una señal de escritura. Y esta señal de escritura también viene del del bus de datos. ¿Vale? Aquí. Es decir, en el bus de datos pueden llegar señales a este, que es el latch de datos, y a este, que es el latch de tris. Fijaos que si bien el de datos va a través de la puerta y va a llegar de alguna forma aquí, al puerto de entrada y salida, la salida de tris va a llegar a esta bolita de aquí, que entra de forma lateral a esta puerta. Bien, ¿qué es esa puerta? ¿Qué misterio tiene esa puerta? Bueno, pues esa puerta es la que determina la dirección del puerto realmente. Está determinando si queremos que sea de entrada o de salida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues fijaos, esta puerta, se denomina puerta triestado. Es decir, ¿qué estados puede tener? Puede tener el valor 0 como salida, el valor 1, o un valor muy especial que es alta impedancia.
Z. El valor de alta impedancia es como si cogiéramos este cable y le cortáramos. ¿Y qué sentido puede tener eso? Bueno, daos cuenta que yo quiero que este pin, en un momento dado, pueda ser de salida. Bueno, si es de salida significa que yo quiero sacar un 0 o un 1, es decir, 5 voltios o 0 voltios por el pin. Quiero que algo me lo genere, ¿que lo va a generar? Pues este latch y esta puerta. Y van a generar los 5 voltios hacia afuera. ¿Bien? Para ello tengo que marcar la dirección en la que quiero yo esta puerta. ¿Quién me la marca? Este registro tris. Si en este registro tris almacenamos un 0, lo que hacemos es habilitar la salida de esta puerta. Por lo tanto, lo estamos habilitando como salida. Bien, pero imaginad, voy a borrar esa flecha, imaginad que yo ahora lo quiero como entrada. Si yo quiero como entrada, lo que quiero es poner desde fuera tensión. Yo quiero poner desde fuera 5 voltios y aplicarlo a este pin. Evidentemente estos 5 voltios no tienen que entrar en conflicto con la tensión que salga en esta puerta. Así que lo que hacemos es ponerla en alta impedancia. Lo que hacemos es de alguna forma cortar este cable. ¿Para qué? Para que los 5 voltios se deriven por aquí, lleguen a la entrada de esta puerta y sigan también hacia una cosa que se llama comparador. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo quiero como entrada al puerto, lo que tengo que hacer es poner en alta impedancia esta puerta de aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago poniendo un 1, es decir, este 0 le quito y tengo que poner un 1. Es decir, tengo que grabar un 1 aquí, en este latch. ¿De acuerdo? Bien, pues antes he hablado del comparador. Fijaos, el comparador es algo que, al que llegamos a través de esta flecha. Ahí vamos a comparar dos señales analógicas, ¿de acuerdo? Pero yo puedo deshabilitar la comparación si marco aquí algo para hacer que esta puerta no tenga, no atienda a esa entrada, ¿de acuerdo? Sino que simplemente deje pasar el dato hacia este latch. ¿Y este latch para qué sirve? Bueno, pues es donde yo voy a poder grabar el 1 lógico que corresponde con esos 5 voltios, o si yo pongo 0 voltios, lo que voy a hacer es grabar un 0 aquí. ¿Con qué propósito? Pues poderlo leer, si os dais cuenta, a través del bus de datos. Bueno, si bien las salidas, cuando yo quiero sacar valor, lo voy a guardar en este latch, en el D, este de aquí arriba, cuando yo convierto el pin como una entrada, lo que estoy haciendo es leer este otro. Lo que estoy haciendo es, como veis, hacer un read en este registro. ¿De acuerdo? Bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues aquí tenemos un código. Para poder deshabilitar el comparador, lo que nos dice la hoja de características es que tenemos que guardar ese valor en un registro especial que es de configuración del comparador, que se llama cmcom. Grabando un 7, lo que hacemos es deshabilitar esta entrada y hacer que la entrada llegue al latch. Por lo tanto, se convierta en una entrada digital normal. Y luego hay otras instrucciones que, si me permitís, vamos a ver un poquito más adelante. Solo quedaros con una cosa. Vamos a utilizar la bit clear file sobre el registro de estado en 2 bits de ese registro que se llaman RP1 y RP0. Quedaos con eso. ¿Vale? Entonces, fijaos. Hemos dicho que para deshabilitar el comparador tenemos que guardar ese valor 0,07, perdón, 0x07, que en realidad es un hexadecimal que en binario significa esto. ¿De acuerdo? Y en este ejemplo lo que estamos haciendo es guardar en tris A este valor. ¿Vale? Estamos poniendo este valor. ¿Vale? 1F, uy, esto no lo he puesto bien, es 1F aquí, 1FH. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, los puertos de entrada y salida tienen un montón de electrónica detrás. Y lo que necesitamos es configurarlo para que de alguna forma sirva ese pin como entrada o como salida. Para simplificarlo, tenemos este diagrama. En el fondo lo que vamos a tener es puertos de configuración y puertos donde voy a grabar o leer los datos reales.
Los puertos de configuración de entradas y salidas se llaman puertos triestado, tris. En el caso del puerto A, pues tris A. Y para los datos, lo que vamos a tener es un registro que se llama porta. Así que tris A y porta A están relacionados. ¿De qué forma? Bueno, pues de esta forma. Si yo guardo un 1, si veis, guardo un 1 en tris A, lo que estoy haciendo es convertir este pin como entrada. De forma que yo, desde fuera, puedo poner tensión y modificar el valor lógico de porta. Vamos a fijarnos en una entrada de verdad. Por ejemplo, esta de aquí. Lo que tenemos es una rueda con un sensor. Ahí va a ir dando unos y ceros. Y esos unos y ceros van a dar tensión y van a grabar unos y ceros en este registro de aquí. En ese bit del registro de porta. ¿De acuerdo? De manera que si ponemos un input, un 1, perdón, aquí, lo que estamos haciendo es convertir en entrada ese puerto. Y si escribimos un 0 en el tris, en esa posición asociada a este bit del registro A, lo que hacemos es convertirlo como salida. Pues antes de continuar tenemos que decir, ¿y cómo guardo los valores en porta A y tris A? ¿Cómo los guardo? Bueno, pues antes de verificar cómo se guardan, tenemos que saber muy bien cuáles son las direcciones de porta A y por B. Fijaos que las direcciones de porta A y por B están mapeadas en el banco 0 de memoria. Los PIC tienen diferentes bancos de memoria. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque en realidad las direcciones que podemos meter en el chip son direcciones de 7 bits. ¿Vale? Direcciones de 7 bits son las que caben en la instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos que tengamos más memoria? Pues a través de un truco. Vamos a añadir más bits. Vamos a añadir más bits. Y esos bits que añadimos, ¿cómo se configuran? Pues esos bits que añadimos corresponden con los registros RP1 y RP0. RP1 y RP0. Estos dos bits están en el registro de estado. Así que, si os dais cuenta, cambiar de banco significa poner una dirección un poquito más larga a la que viene por defecto. Para pasar al banco 0, realmente ahí delante estamos poniendo 0, 0. Pasar al banco 1 significa poner 0, 1. Pasar al banco 2 significa poner 1, 0. Y pasar al banco 3 significa poner 1, 1 en esos dos bits. ¿De acuerdo? Es más, si os dais cuenta, porta A y por B solo se diferencian en la parte alta de su dirección. Pero la parte de baja es siempre la misma. ¿Vale? Pues porta A y por B van a estar en el banco 0, tris A y tris B van a estar en el banco 1, y si os dais cuenta, solo en el caso de por B vamos a tener una réplica también en el banco 2 y en el banco 3. Así que si nos vamos al código, y vemos un ejemplo real, todos estos pines van a estar configurados como entradas o como salidas dependiendo de la electrónica a la que va conectada. Por ejemplo, si nos fijamos en este LED lo que necesita es que le aportemos tensión en esa patita de la resistencia, o si queréis en ese cable, y si os dais cuenta, por lo tanto, esto tiene que ser una salida. RB0 tiene que ser una salida. ¿Y todas estas qué les pasa? Bueno, pues esto es una pantalla LED. Bueno, lo que necesitamos también son salidas esos puertos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es enviar datos y visualizarlos. Y ese envío se hace a través de salidas. ¿Vale? Por el contrario, estas van a ser entradas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es esperar un valor. ¿De dónde viene ese valor? Pues de la pulsación, por ejemplo, de este cable que está asociado a la pulsación de este pulsador, que lo que hace es afectar el valor de este cable. Si yo pulso, lo que estoy haciendo es poner 0 voltios. Y si dejo levantado, lo que estoy haciendo es poner VDD, es decir, 5 o 0 voltios que entran en SSH, en SS, perdón, Start, Stop, ¿vale? Bueno, pues Up y Down serían también entradas.
Bueno, una vez que tengo claro el sentido de los puertos, lo que hago es construirme una tabla. Pongo tris A y tris B, pongo los bits de cada uno de los registros, y si yo quiero ese bit como entrada, lo que hago es poner un 1. Si os dais cuenta, un 1 recuerda mucho a una I mayúscula, ¿no? Así que me puede servir como mnemotécnico para decir, estos los quiero como entradas. ¿Bien? Y habíamos dicho que tanto RB0 como RB2 hasta RB7 deberían ser salidas. Fijaos que un 0 recuerda mucho a una O. Bueno, pues todo tris B podría ser como salida. Bueno, ¿por qué he puesto X aquí? Fijaos que RB1 no está conectado, así que me daría igual qué valor le doy. Por eso he puesto una X. Y en estos, pues daría igual. De la misma forma, RA3 y RA4 no están conectados. Por lo tanto, me daría igual el valor. Bueno, pues ¿qué se recomienda cuando da igual? Lo que se recomienda es convertirlo en entradas. De esa forma, pues evitamos que cualquier modificación del registro espúrea esté aplicando tensión a la PCB. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo se codifica esto? ¿Cuál es el código? Bueno, pues vamos a colocar estas dos instrucciones. De momento no sabemos muy bien. Me han dicho que tengo que poner un 7, pues pongo un 7. Bien. Cuando lleguemos a explicar bien este comparador, pues veremos qué opciones tenemos para esos valores. Pero de momento lo que queremos es utilizar tal cual el registro A, así que tenemos que deshabilitar el comparador analógico, así que grabamos el 7 y nos olvidamos. Posteriormente quiero variar la dirección del puerto. Para variar la dirección del puerto necesito cambiar los valores de tris. Aquí los tengo, tris A y tris B, luego vamos con ellos. Pero antes tengo que ir a un banco que me dé acceso a ese tris A y tris B. Bueno, pues tengo que saltar el banco 1, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Pues poniendo un 0 en status RP0, en este bit RP0, y un 1 en RP1. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a modificar a mi antojo los valores de tris A. En este caso, estoy poniendo todo como entradas, salvo los primeros bits que, como veis, no tienen una correspondencia hacia afuera. Este chip no tiene RA6, RA7, esos no existen, ¿de acuerdo? Y fijaos que RA5 ya lo tenemos conectado porque corresponde con MCLR. Bueno, pues si este chip le queremos con Master Clear, pues no vamos a poder utilizar nunca RA5. Así que fijaos que solo he puesto eso como entradas, ¿vale? Lo guardo en el work y luego lo muevo al registro tris A. Y para el B igual. Guardo el valor que quiera como entradas y salidas en el puerto B y lo muevo al tris B. Bueno, hay que decir, pues como veis que hemos puesto este 1, que se corresponde con esta I como input, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, aquí hay una errata, esto sería RP0. Lo que tengo que hacer es hacer el clear del bit menos significativo, es decir, RP0, y volver al banco 0. Bueno, pues con esto habríamos configurado el chip en este ejemplo. Confío que en las prácticas pues no tengáis ninguna dificultad. Hasta aquí el tema.